Aceptamos. Amén. Bueno, entonces, hermanos, nuevamente buenas noches. Estamos aquí reunidos para poder avanzar con este estudio. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Sí se ve, ¿no? Si ve mi pantalla, entonces, Y si le sí, vemos. ya. Sí, Vamos a positivo. poner en diapositivas, en versión diapositivas. Listo. Ya. Bueno, gracias a Dios estamos continuando con el estudio, nuestros estudios de la fe cristiana. ¿Verdad? Vamos a pasar por honor al tiempo y vamos a hacer un pequeño recorderis con esta imagen de lo que fue como Jacob. Ya estamos nosotros ahorita en Génesis 27. Hemos avanzado, ¿verdad? Recordamos cómo Jacob, cuyo nombre significa el suplantador, ¿verdad? En otras palabras, se podría incluso entender parafraseando como alguien tramposo, ¿sí? Y recordemos cómo él, su padre Isaac, que lo vemos aquí ya muy anciano, 110 años, si mal no recuerdo, estaba tal vez, pensaban que estaba a punto de morir, y obviamente Jacob, consciente que había una bendición, algo importantísimo, él buscaría adueñarse de esa bendición. Acordémonos que su hermano Esaú había vendido sus derechos de progenitura, ¿se acuerdan? ¿Sí? Veíamos que Esaú rechazó sus derechos de progenitura y los menospreció. Y veíamos cómo él vendió sus derechos de progenitura por un plato de lentejas, como incluso hay una palabra que se dice así, ¿no? Despreció lo sagrado, pero de una u otra forma vemos como Jacob, él dice, yo voy a luchar por esto, y él implícitamente en el pasado le dijo a su hermano y después lo llevaría a cabo, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos cómo Jacob se puso pieles de un animal, su mamá le aconsejó, incluso se puso la ropa de su hermano para tener el mismo olor, ¿verdad? Y su padre fue engañado. Obviamente ya estaba bastante anciano, pero dice que se acercó a él y lo percibió y robó esos derechos de progenitura, ¿cierto? Entonces, vamos a avanzar con esta parte. Jacob recibe la bendición. La puse recibe porque de una u otra forma creo, considero que Dios sí dejó que pase eso. Dice la Biblia en Juan 4 que nadie tiene nada si Dios no se lo da. Entonces Dios de una u otra forma recibió la bendición. Ahora, hermanos, otra cosa más también. Debemos pensar nosotros. En esos tiempos en los cuales se empezaba a forjar la humanidad, se empezaba a forjar la fe nuestra, vemos personas que valoraron lo que era la bendición. Hoy en día, si tú le preguntas a un hermano en la iglesia, a alguien en la calle o a alguien que va a una iglesia, le preguntas, oye, ¿para ti tiene sentido la bendición? Dicen sí, dicen no, unos dicen tal vez sí, tal vez no, pero los padres de la fe, Abraham recibió la bendición directa de Dios. Abraham bendijo a su hijo Isaac. Isaac, en este caso, va a dar una bendición a Jacob. Amén. Entonces, eso es algo importantísimo. ¿Por qué crees que esos hombres luchaban por la bendición? Es más, el primogénito, cuando recibía la bendición, recibía en los tiempos de Jesús. ¿Alguien me dice cómo recibía la bendición el primogénito? ¿Alguien sabe? El doble. Así es. ¿A eso te refieres? Sí, al primogénito se le daba el doble del resto. Digamos que el papá tenía $100, le decía al hijo, al mayor, toma 50, y si había 5 hijos más, a los demás 10, 10, 10, 10, y el primogénito. Pero incluso en este nacer de la fe, el primogénito heredaba la fe. ¿Sí? Y vemos aquí, vamos a entender lo siguiente. Jacob, Dios le da la bendición a Abraham. Abraham le da la bendición a Isaac, Isaac le da a Jacob. Y después decimos, pero Jacob tuvo 12 hijos. Y vamos a ver con el transcurrir de esta y la siguiente clase cómo se repartió la bendición, ¿ok? Vamos a la Biblia, Génesis 27, 27, 29. Dice, así que Jacob se le acercó y le dio un beso. ¿Te imaginas?
O sea, Jacob, ahí temeroso de haber estado, pero respiró profundo y le dio un beso y dijo, yo soy Esaú. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Te imaginas? Con tanta alegría Isaac iba a bendecir a... Y mira lo que le dice, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad, que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen a ti, que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Hermanos, quisiera decirles que esta fue la bendición con la que mi padre me bendijo cuando mi esposa y yo nos casamos hace casi 20 años. ¿Sí? Realmente nosotros hoy en día, quisiera decir una palabra, un término que hace un tiempo escuché, la fe cristiana se ha occidentalizado demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no valoramos las raíces profundas de la fe, ¿sí? Miren, la Biblia está escrita desde Génesis a Apocalipsis y es lo que debe guiar nuestra fe. Y debemos entender por qué Jacob luchó tanto por esa bendición. Mira, dice aquí, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Eso sucede hasta ahora con Israel. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Vamos a ver después cómo sus hermanos se inclinaron ante él. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Recordemos que cuando Dios le bendijo a Abraham en Génesis 12, ¿se acuerdan? El hijo, que los que te maldigan sean bendecidos, sean maldecidos y los que te bendigan sean bendecidos. Lo mismo le dice Isaac a Jacob, una bendición muy similar a la que le dio a Dios a Abraham, ¿sí? Y mira, Jacob convenció a su padre, ¿sí? Y como padres tenemos hoy día una oportunidad grande de bendecir a nuestros hijos, queridos hermanos. Tenemos una oportunidad grande y debemos aprovecharla. ¿Por qué? Porque nosotros decimos hoy en día, fue mi bautismo espiritual, mi fecha de nacimiento espiritual. Nosotros somos gente espiritual y debemos ver las cosas de forma espiritual. Y sabes que Dios respalda la bendición de un padre. La respalda profundamente. Por eso es que Jacob sabía eso y luchó erróneamente, equivocadamente, pero luchó por esa bendición. ¿Ok? Y mira, y Dios lo bendijo. ¿Sí? ¿Y qué es una bendición, queridos hermanos? ¿Por qué los judíos de hoy en día, si tú averiguas, los judíos cada viernes, que es 6 de la tarde que inicia el Shabbat, dan una bendición a sus hijos? ¿Sabes por qué? Porque entregar la bendición es entregar un legado espiritual para que ese legado de fe se transmita a los hijos. Si hoy día tú miras, Israel es el único país de la tierra y de toda la humanidad que fue arrojado de su tierra 70 años después de Cristo. El emperador Tito con Vespasiano, su hijo, desterraron a Israel y los dispersaron por todo el mundo y 2000 años después volvieron con su mismo idioma, con sus mismas costumbres y con su misma bendición. Por eso es aquí, mira, que, que Dios te bendiga con territorios y que las naciones se arrodillen ante ti. Mira, hoy en día Israel es una nación poderosa. Como le he dicho a ustedes muchas veces, la extensión de Israel equivale más o menos a la provincia de Pichincha. ¿Sí? Y mira, se transmite Dios de Abraham, Isaac, Jacob y a los tribus y se transmite. ¿Para qué? Para que ese legado espiritual, el nombre de Dios sea invocado por las eternidades. Si bien es cierto, Israel hoy en día
es un país en gran parte laico. ¿Qué significa laico? Que no es que tiene la fe judía aferrada, porque en Israel hay judíos prosélitos, judíos de religión, ¿sí? El judaísmo es una religión, hay judíos ortodoxos y ultra ortodoxos, pero también hay gente que son ateos. Hay gente también que sigue al ateísmo y adoran a muchos dioses. Es más, hay mucha cultura LGTBI, LGTBI o GLTBI, pero mira, la fe, la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se mantiene y Dios bendice a la nación de Israel. La bendición dada al mayor muestra la firmeza del legado y es una responsabilidad grande. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, debemos valorar lo que es una bendición y bendecir a nuestros hijos. Y bendecirles no solamente como, mijito, que te vaya bien, no. Toma la Biblia, mira, toma la Biblia y bendice a tu hijo. Y si tú lo bendices seguidamente, si tu hijo va a tomar una carrera y se va a ir a la universidad, bendícelo. Si tu hijo va a la mañana a sus clases, bendícelo. Si tu hijo o tu hija va a seguir una carrera, bendícele a ella, a él. Dale esa bendición. Derrama el legado espiritual como padre sobre tus hijos o sobre tus hijas. Por esa razón, los antiguos tenían clara ese legado y lo hacían. Por eso es que si tú miras, hoy en día hay judíos en todas partes del mundo. Y los que celebran el Shabbat, cada viernes 6 de la tarde, prenden las luces de la menorá, se ponen su traje especial, bendicen a su familia, hacen celebraciones especiales, comen comida especial. Cada viernes, imagínate, cada viernes. ¿Por qué? Porque valoran lo que Dios ha hecho. Y hermanos, hay una parte que Dios dice, no, ¿cómo es? No digas profano a lo que Dios dice santo. Y yo les animo, hermanos, a que bendigan a sus hijos, bendigan a sus hijas, bendigan a sus nietos. Léanles la Biblia seguido, ojalá lo más seguido posible. No vean a la Biblia como algo, bueno, sí, voy los domingos, los miércoles y cuando tengo un discipulado. No, la Biblia debe estar todo el tiempo. Cuando tú vas a hablar con tu hijo, le vas a corregir, lee la Biblia, recuérdale la Biblia. Cuando le vas a corregir, dile, la Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tu legado espiritual, ¿cómo se va a transmitir a tus hijos? Hay veces, hermanos, que hermanos o personas, yo recuerdo, yo me eduqué en una iglesia, como es de una escuela católica, perdón, y hay veces que ocurre que los padres piensan, bueno, le pongo a mi hijo en una escuela católica o una escuela evangélica para que a él le enseñen cosas buenas. No, los valores vienen desde casa, los valores, la enseñanza y mucho más de Dios viene desde casa. ¿Verdad? Hay personas que dicen, no, yo quiero que mi hijo sea futbolista porque que gane mucho dinero y sea como este jugador de fútbol, o quiero que juegue básquet como este jugador de básquet y gane mucho dinero. Pero ¿cuánto anhelamos que nuestros hijos amen a Dios y tengan esa heredad, ese legado espiritual, hermanos? Debemos luchar. Por eso, este taller se llama también la historia de la fe cristiana. ¿Sí? Mira, Jacob luchó por aquello y recibió esa bendición. Y después de eso, mira, como Jacob hizo algo fraudulento por adquirir una bendición, también Dios dijo, vas a ser corregido. Pero ¿sabes qué? Dios tenía un plan con Jacob. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Esaú ya tomó otro camino. Él decidió casarse con mujeres paganas, mujeres cananeas, y llevó una vida alejada de Dios. Es más, Jacob o Edom son considerados enemigos del pueblo de Dios. Y mira, Jacob, como empezó a huir, pasó por Betel. Sí, anteriormente se tenía otro nombre, que si mal no recuerdo era Padán Aram. Dice aquí, Génesis 28:10. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán, ¿sí? Hacia el norte, y vamos a ver un mapa, a la caída del sol, es decir, ya estaba de noche y llegó a un buen lugar
para acampar, tal vez era cubierto, un poco cálido, y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. ¿Te imaginas? Una piedra. Cuando nosotros, si nosotros nos acostamos sobre una piedra, tendríamos una mala noche. Capaz que ni dormimos. En ese tiempo no había comodidades, no había hoteles, no había como... Mira, se puso una piedra, es aquí. Versículo 12. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor. ¿Quién le dijo? Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones. Bien, eso es profético. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te tengo prometido. Génesis 28 del 10 al 15. Hermanos, esto es impresionante, pero también es real. Mira, él huyendo de su hermano, ya caminando, ya fue, prácticamente tuvo que salir exiliado de su casa. ¿Por qué? Porque robó una bendición y ya no podía estar ahí porque su hermano había prometido matarle. Entonces, nunca más volvió a ver a su madre. ¿Te puedes imaginar? Su madre, que era quien más, o sea, él era el preferido desde mamá, no la pudo volver a ver. Tuvo que pagar un precio. Pero aquí dice que Dios también le llamó y le dijo, tú eres el heredero de la bendición. Y no fue heredero porque la robó, sino porque Dios tenía en su plan aquello. Dice, como le bendije a tu abuelo Abraham, como le bendije a tu padre Isaac, yo también te bendigo. Y te entrego a ti, dice, te entrego esta tierra y te entrego a ti y a tu descendencia. Hermanos, hoy en día vamos a ver el mapa y vamos a ver dónde se encuentra Beersheba y a quién le pertenece eso. Se cumple. Tus descendientes serán numerosos. Los israelitas están, tú vas a Egipto, hay judíos. Vas a Colombia, hay judíos. Vas a Bolivia, hay judíos. Vas a cualquier país del mundo, a Rusia, a Alaska, a cualquier, y hay judíos. Porque dice, tu descendencia será repartida, es aquí, serán como el polvo y se esparcirán, ¿verdad? ¿Te imaginas? Y Dios dice, a donde vayan ellos va a haber bendición. Hermanos, es importante saber que donde hay descendencia de Jacob, hay bendición, si es que siguen la palabra de Dios. Y aquí dice, mira, que esta es tu tierra, esta te pertenece. Y dice aquí, versículo 14, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y se esparcirán en todas las direcciones, ¿no es cierto? Versículo 15, además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Acuérdense, Mateo 28 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante, hermanos, es que nosotros debemos de entender estas bendiciones y tomarlas para nosotros y verlas como realidad. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Mira, Israel, vuelvo y repito, fue expulsado en el año 70 y en el 14 de mayo de 1948 volvieron a su tierra. Aquí está. Te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te he prometido. ¿Y qué fue prometido a Israel? La nueva Jerusalén, hermanos. Recuerden, Jesús vendrá pronto por su tierra. ¿Vendrá por nosotros? Sí, pero también vendrá por su pueblo, lo dice la Biblia. Y el Señor se presenta a Jacob. ¿Sí? Mira. Y en esta vez, ¿cómo Jacob se convence? Porque mira la gloria de Dios. Dice que miró. Obviamente que Dios nadie lo puede ver, pero en ese sueño Dios se revela a él y vio la gloria de Dios. Es lo que, acuérdense, Hebreos 11 dice que Abraham salió buscando una patria celestial. Isaac también. Jacob también buscaba una patria celestial. Y vamos a ver aquí, hermanos, en dos mapas
Este es un mapa antiguo. Aquí estaba a Jacob. Si lo ven aquí, dice Beerseba y subió hasta Betel. ¿Sí? Más o menos equivaldría a esto como decir que subió más o menos desde Machachi, más o menos hasta, ¿cómo se llama esta parte? Hasta cerca de Otavalo. ¿Cómo se llama esta parte? Tabacundo. Más o menos así subió. Sí, pero subió a pie o con un burrito, pero subió, es bastante. En ese tiempo eran territorios muy difíciles. Mira, subió desde Beerseba hasta Betel. Y Betel está un poquito más arriba de Jerusalén, la capital de Israel. Ahora vemos acá, ya vemos acá un mapa más moderno. Si vemos acá al norte Nazaret, Haifa, por acá vemos Tel Aviv, vemos la capital Jerusalén, vemos cómo es más, aquí casi ya Betel no aparece mucho en el mapa como actualmente, pero acá está Beerseba, mira la parte más alta, más grande, perdón, más grande de Israel. Entonces, miren, este territorio hoy día le pertenece a Israel. Este es un mapa antiguo, pero este es un mapa más moderno. Y aquí, hermano, se cumple. Este territorio te entregaré a ti por la eternidad. Recuérdense, ¿no? Entonces, ¿cómo se cumple hoy en día eso? Porque Dios lo dijo, te dará a ti a tu descendencia. Y te traeré de vuelta. Vuelvo y repito. Aquí está, mire. Tel Aviv, la capital política, pero Jerusalén es la capital histórica y espiritual de Israel. Dios no falla, hermanos, y debemos creerlo. A pesar de muchas cosas, a pesar de muchas dudas, no dejemos de creer, hermanos, y por eso debemos bendecir a nuestros hijos y creer en esas bendiciones. ¿Ok? Esta parte de aquí le vamos a dejar, a dar un salto. Les vamos a dejar en la diapositiva para que lo puedan ver cómo Jacob ya va a otros lugares caminando y encuentra la que sería su esposa, Raquel, Lea, ¿sí? Recibiría también dos concubinas que son Bilha y Silpa, con quienes estas cuatro personas, cuatro mujeres tendría sus hijos, ¿sí? Caería en manos de Labán, como les habíamos dicho. Y vemos aquí los hijos de Jacob, la descendencia de Jacob. Fueron 12 hijos varones y una hija mujer. Los hijos de Raquel, a quien más amó él, son José y Benjamín. Y aquí vemos el significado de cada uno, ¿verdad? José, el que recoge o el que separa. Benjamín, de mi mano derecha. Rubén, Dios me dio un hijo. Simeón, el que oye. Leví, estar unido. Judá, Dios es mi alabanza o alabanza. Isaacar, Dios me recompensó. Zabulón, morada de casa, perdón, casa. ¿Sí? Dina significa justicia. Bilha, la esclava de Raquel, que le dio para que tengan hijos por medio de ella, le dio su hijo, los hijos Dan, Dios es mi juez. Y Neftali, que significa luché y gané. Silpa, que fue la esclava de Lea, concubina de Jacob, le dio Gad, que significa soy afortunada o afortunado, y Aser, tengo alegría. ¿Sí? Son los 12 hijos y una hijita mujercita que tuvo Jacob con su esposa Raquel, su esposa Lea, y sus dos concubinas Bilhá y Silpa. Que eran concubinas, eran mujeres con las que vivían, pero no de rango legal, se puede decir. ¿Sí? Eran su esposa segunda, se puede decir el término, ¿ya? Esas son las 12 tribus, ¿no es cierto? Y aquí vemos, les puse detallado nuevamente para que después lo puedan ver, el detalle, y están las escrituras para que lo podamos consultar. ¿Sí? Aquí están sus hijos detallados. Y mira, después de esto, algo que a mí me sorprende mucho de Dios. Dios tiene algo especial al cambiar los nombres. Recuérdense, en el Nuevo Testamento le cambió el nombre a Mateo, ¿se acuerdan? Leví, Mateo se va, era un cobrador de impuestos, era Leví, le cambió el nombre a Mateo. Simón, ¿se acuerdan? Le cambió de nombre y dijo, te llamarás Pedro. Otro hombre importantísimo y de gran valor para nosotros de enseñanza, Saulo de Tarso. ¿Quién me dice cómo se llamaba? ¿Qué nombre le puso a Saulo, por favor? Pablo. Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿verdad?
el gran apóstol Pablo. Definitivamente, tal vez uno de los hombres más influyentes en la era moderna, aun cuando fue despreciado, pero Dios le cambió de nombre a Jacob. ¿Te imaginas? Y la Biblia, hermanos, quisiera hacer un pequeño hincapié en este aspecto. Hay hermanos, no, perdón, no hermanos, hay personas, perdón, hay personas que dicen, yo a mi hijo le voy a poner el nombre de un famoso. No sé, le voy a poner LeBron James. Ojo, no estoy diciendo, hermanos, no menosprecio, por favor, no me tomen a mal. No, le vamos a poner Kimberly, es que suena bonito. Es que le voy a poner Clark Kent, no sé. Es que suena bonito y es que es un nombre distinto y Justin. Respeto los nombres, pero hermanos, nosotros como personas de fe no podemos tomar esas decisiones desacertadas. ¿Sí? Pregúntale a Dios, ¿tienes un hijo? ¿Vas a tener, perdón, ¿vas a tener un hijo? ¿O quieres tener un hijo? Pregúntale a Dios, ¿qué nombre le va a poner a mi hijo? Porque el nombre que tú le pongas a tu hijo tendrá mucha razón y repercusión en su futuro. Mira que le pusieron el nombre a Jacob, Jacob, suplantador, y le marcaron su vida. Él era un muchacho, un hombre tramposo. Si leemos un poquito más allá, vamos a ver que a Labán, a su suegro, él le hizo trampas con unas ovejas. ¿Sí? Mira, él era un tramposo. Pero Dios dijo, ya no vas a ser un tramposo. Igual, cuando Dios te llamó, no sé, hace 5, 10, 20, a mí me llamó hace 26, 27 años y me dijo, ya no vas a ser un mentiroso, un hombre lleno de vicios, te voy a cambiar, ¿sí? La vida. Vamos ahí. Génesis 32, 22 dice la Biblia. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, ya estaba casado, sus dos mujeres esclavas y sus 11 hijos, todavía no había nacido todavía Benjamín, y cruzó el río Jaboc con ellos. Versículo 23. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer en la noche, imagínate, toda la noche estuvieron ahí luchando, no sé de qué forma, tal vez le hacía unas llaves y no, y luchaba toda la noche. O sea, si había algo que Jacob sabía hacer, es pelear. Versículo 25, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Mira, solo te tocó. Obviamente, el toque de Dios, cuando Dios nos toca en lo que nos duele, hermanos, nos deja cojos siquiera una semana, a Jacob le dejó cojo de por vida. Versículo 26. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas. Le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob le contestó. Jacob, le contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo este hombre. O sea, ya no vas a ser un tramposo. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre. ¿Te das cuenta? Para Jacob, para la gente antigua, era importantísimo el nombre. Le dijo Jacob, ¿por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservé la vida. ¿Te puedes imaginar? Aquí no dice que le dijo él, yo soy Dios, pero él sabía. Si Dios lo omite aquí, lo omite en la Biblia, pero seguramente le dijo, por eso es él. Pues aquí vi a Dios. Les pregunto, ¿cuál dice la Biblia en Hebreos 1? ¿Cuál es la imagen visible del Dios viviente? ¿Quién me contesta, por favor? Jesús. Jesús, así es. La Biblia hay partes que parecía ser que se contradice, dice, a Dios nadie la ha visto. Pero Jesús, ¿se acuerdan cuando un discípulo dice, Señor Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta? Él dijo, estoy con ustedes, ya me han visto, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces aquí, hermanos, lo más probable es que Jesús fue quien peleó con él, fue una epifanía, una presencia de Jesús. Porque aquí dice, he visto a Dios cara a cara y sigo viviendo. ¿Te puedes imaginar? Y Dios le dice a Jacob, serás llamado el que pelea con Dios y vence. ¿Sí?
En otros significados también es el príncipe de Dios, ¿sí? El que pelea con Dios. Y Dios también nos llama a dejar nuestra naturaleza, hermanos. Cuando tú fuiste bautizado, recibiste la salvación, acuérdate, miraste tu pasado, miras tu pasado atrás, dices, yo caía en vicios, yo caía en licor, en malas amistades, en vulgaridad, pero cuando Dios me cambió la vida, fue como cerrar una puerta y abrir otra puerta. Y aquí Dios le dijo, ya no te llamarás tramposo, ahora serás príncipe de Dios, el que pelea con Dios. Y si te das cuenta, el que pelea con Dios, pero también Dios pelea por él. Hoy en día, hermanos, quisiera decirles algo importantísimo. En el mes de abril del año pasado, la nación de Irán lanzó, Irán fue, no, Hezbollah, e Irán lanzaron miles de cohetes a un país tan pequeño como la provincia de Esmeraldas, digamos de Pichincha. Era para acabar con ese país. Y no les hicieron nada. ¿Por qué? Porque Israel pelea por Dios, pero Dios también pelea por Israel. Igual, hermano, si tú tienes hoy una lucha profunda en tu corazón, estás pasando por momentos difíciles, no te olvides que tú peleas la buena batalla, como dijo a Pablo, ¿te acuerdas? He peleado la buena batalla. Y si tú peleas la buena batalla, Dios también pelea a tu lado. Si tenemos temores, hermanos, miedos, recuerda que Dios está contigo y va a pelear contigo esa batalla. No te va a dejar solo. Pareciera que sí. Si tú lees el libro de Job, les recomiendo un libro espectacular, profundo y maravilloso. Parecía que Dios le abandonó a Job y Job le reclama a Dios. Pero cuando alguien está con Dios, Dios no lo abandona. Y Dios nos deja una marca imborrable para toda la vida. Dice aquí que tocó la cadera de Jacob. Imagínate, ¿por qué le golpeó la cadera? Porque tal vez Jacob, al hacer trampa, salía huyendo, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes alguna vez hizo esta travesura. Pasabas por la calle con tus amigos, timbrabas el timbre de un vecino y salías corriendo, ¿no? ¿Verdad? Hacías alguna travesura y salías corriendo. Dios dijo, Jacob, ya no vas a poder volver a hacer eso. Ya no vas a salir corriendo. Ya no vas a poder hacer las trampas que hacías porque te cortó. Recuerde que esa Biblia no, a ver, quisiéramos hacerlo. A ver, ¿cómo es? No somos dueños de nosotros, porque Dios es nuestro dueño y a veces quisiéramos hacer cosas y sentimos que algo nos impide. Tal vez el Espíritu de Dios nos impide, tal vez la fe nos impide, tal vez el consejo de un hermano, tal vez cuando estás en la iglesia y sientes que quieres hacer algo malo y no te deja en paz Dios. Igual Dios aquí, todo le tocó a Jacob, también Dios toca tu corazón. Si sientes resentimiento contra alguien, yo lo he sentido. Si sientes ira contra alguien, yo lo he sentido. Si sientes alguna huella del pasado, yo quiero comentarles algo. Cuando era niño, en dos ocasiones a mí me mordieron perros terriblemente. Yo hasta ahora reservo ese. Yo veo pasar un perro, aunque sea un perrito chiquito, son chiquititos, yo le veo y me hago a un lado, porque tengo esa huella del pasado. Tal vez tú tienes la huella del pasado, no sé. Hay gente que dice, yo no me lanzo al agua porque una de niño casi me ahogo y yo el agua no puedo ni verla, solo le veo cuando tengo que tomar agüita, pero no me entra el agua. ¿Sí? Hay personas que dicen, tal vez yo tuve tal vez un mal encontrón con una persona y cuando veo eso me tengo miedo y tengo traumas. Pero Dios quiere cambiar nuestro pasado, hermano. A Jacob le cambió, le tocó la cadera y ahí quedó marcado. Y vamos a ver que cuando el último capítulo de Génesis, bueno, no el último, uno de los últimos dice que cuando él bendijo a Efraín y Manasés, hijos de José, se apoyó en su bastón. Él ya no volvería a ser el mismo, hermanos. Igual nosotros ya no volveríamos a ser los mismos de antes cuando llegamos a las aguas del bautismo y recibimos el mensaje de la cruz, hermanos. Dejaría de ser un tramposo, pero debería caminar con un bastón toda la vida. Nosotros tal vez dejamos de ser personas que toman licor, pero tal vez llevamos la huella del pasado y debemos luchar. Por eso no debemos desestimar, hermanos, si hay un hermano que lucha con el materialismo y tú no.
y tú eres generoso y tú eres fácil para dar. Y tú dices, no, es que este hermano, ¿por qué es tacaño? No lo hagas de menos. Porque como dice la Biblia, todos nos perdimos por nuestro camino. Si un hermano lucha con la impureza, no lo hagas de menos, porque tal vez tú luchas con la envidia, tal vez tú luchas con la arrogancia, tal vez tú luchas con el orgullo, tal vez tú luchas con algo. Entonces, tal vez un hermano que lucha, tal vez con la ira, y tú luchas con la avaricia y ese hermano no es avaro y te puede ayudar, pues amén. Ayudémonos entre sí a soportar las cargas y así cumpliremos la ley de Cristo, dice Gálatas. Entonces, nosotros vemos como dice Jacob, he visto a Dios y sigo vivo. Ahora nosotros, hermanos, cuando nosotros recibimos el mensaje de la cruz, recuérdense, los estudios de cruz, los estudios de oscuridad, nos hacían prácticamente ver Dios cara a cara, nos hacía ver nuestro pecado y queríamos salir corriendo. Yo cuando estudiaba la Biblia, yo quería salir corriendo. Raúl Alemán, hermano, que me enseñaba la Biblia, me mostraba la Biblia, y yo decía, Dios mío, quisiera salir corriendo porque estoy viendo cara a cara mi propio pecado. Y mira, Jacob dice, he visto cara a cara a Dios y sigo vivo. Y nosotros estamos vivos. Nosotros estamos vivos para gloria de Dios. Amén. Seguimos vivos y vamos a seguir vivos y debemos vivir para glorificar a Dios. Y Jacob glorificó a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya no sería un tramposo. Hoy día, si ves en el mapa, como lo acabamos de ver, aquí es el pueblo de Israel, un pueblo bendecido por Dios. Amén. Dios le cambió el nombre y también nos puede cambiar el nombre a nosotros y a ti también te puede cambiar el nombre. Puede cambiar tu vida. Y de aquí, después de esto, hacemos como un corte de Jacob, de Israel, y vamos a la historia de José. Hermanos, esta historia a mí me ha cautivado profundamente. ¿Por qué? Porque la Biblia desde Génesis 37 a Génesis 51, imagínate, a 14 capítulos, prácticamente los dedica a José. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien quisiera decirme por qué la Biblia hace tanto? Abraham estaba desde Génesis 12 hasta Génesis 29 más o menos. Isaac, 29, desde el 19, 20, 21 así, hasta el 30, 35, 36. Jacob, 37, 35, 30, pero José del 37 a 51. ¿Alguien me quisiera decir por qué Dios dedica tanto espacio a José? Creo que, Marquito, creo que es porque es un tipo de Cristo. Ujú, sí. José es de las imágenes de Cristo más visibles de Jesús. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos allá. Génesis 37, un favor. Quisiera pedirles de favor, mientras vamos avanzando, vayan buscando la Biblia, Mateo 3:17, por favor. Busquen Salmo 2:7. Busquen también, por favor, Hebreos 12:2, 12:3, perdón. Mateo 27:18, por favor. Quisiera pedirle de favor a Leti si me busca Mateo 3:17. Felipe, por favor, búscame Salmo 2:7-8. Reina, por favor, búscame Hebreos 12:3. ¿Quién más? Piedacita, ¿me puedes dar buscando Mateo 27:18? Pepito Guerrero, ¿me puedes buscarte en la bondad? Y por favor, perdónenme que sea tan confianzudo con ustedes. Isaías 53:4 y 5. Y Sandra, ¿me puedes buscar, por favor, Lucas 21:14-16, por favor? La vamos buscando mientras leemos, ¿ya? Y en su momento pedimos. Dice Génesis 37:2 al 3. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medio hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá. Acuérdate, trabajaba para ellos. Dos de las esposas de su padre. Así que contaba a su padre acerca de las fechorías. Esta es versión, nueva traducción viviente, de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba más a José que a sus hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una palabra amable hacia José. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes tú imaginar? Dice aquí
que tenía 17 años, era joven, ya terminando casi la adolescencia, ¿verdad? Y trabajaba para sus hermanos, tal vez era pastor para ellos, ¿verdad? Pero dice que él miraba el comportamiento de sus hermanos, las fechorías, ¿ya? Y Jacob dice aquí que amaba a José más que a sus otros hijos. Mira, aquí vemos que había una preferencia por Jacob, por José, perdón, por José. Dice que consecuencia de eso, sus hermanos lo odiaban. Hermanos, aquí hay una palabra muy fuerte, dice lo odiaban. Yo realmente, hermanos, no sé qué sea odiar a alguien o ser odiado por alguien, pero si tú recibes el desprecio de alguien es fuerte. Pero ser odiado, o sea, ser odiado quiere decir que no tienen ningún sentimiento ni el más mínimo de estima. Es algo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, quisiera por favor que vayamos a la Biblia en Mateo 3:17. ¿Quién lo puede, que pide que por favor lo pueda leer? Yo, Ya, Marquito, ya. les voy a leer en en una versión de la Biblia católica. Bueno, dice, Bueno, es latinoamericana. y oyóse una voz del cielo que decía, este es mi querido hijo en quien tengo puesta toda mi complacencia. Miren, ajá, Jesús igual que José tenía toda la complacencia y el amor de su padre. Salmo 2:7. ¿Quién lo tiene, por favor? 7 y 8. Yo lo tengo. Gracias, Felipe. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Ujú. Mira, este es de un decreto, dice, tú eres mi hijo, yo te amo, pídeme y te daré las naciones. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Si Ujú. José era amado por su padre, Jesús dice aquí literalmente, es mi hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo alegría. Y también dice, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado. Ojo, al decir, ojo hermanos, una cosa, hay personas, sectas que dicen que Jesús no es Dios porque fue creado, dice, utilizan este versículo, pero esta escritura habla de cuando Jesús se hizo humano. Yo te he engendrado hoy y pídeme y te daré las naciones. ¿Ok? Entonces, Jesús se parece en esto a José. Sus hermanos lo odiaban, Hebreos 12:3. Por favor, ¿lo pueden leer? José se parece a Yo Jesús. tengo la escritura, a ver, Gracias, Ben. dice, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. Ujú. Miren, dice, Jesús sufrió tanta contradicción. Recordemos cómo los judíos, los fariseos decían, ¿en nombre de quién haces esto? ¿Con qué autoridad? Y le cuestionaban, ¿y por qué tus discípulos comen con las manos? Siempre estaban contradiciéndolo. Mateo 27:18, por favor. 27, 18 ya. 27, ve. Así que cuando se reunió mucha gente, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús, por envidia les preguntó, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Ajá, gracias, Piedecita. Mira, Jesús se dio cuenta que por envidia le habían entregado. La envidia, el desprecio era tan visible, ¿sí? Miren, la envidia es un sentimiento tan bajo, Ujú. decía un predicador, ¿por qué es bajo? Porque yo no quiero que tú tengas lo que yo no tengo. Y porque es un sentimiento incansable, porque no dejaré de hacer lo que hago hasta quitarte lo que tienes. O sea, la envidia es un sentimiento, pero puede materializarse en un acto. Si tú tienes algo, yo no quiero que lo tengas y trataré de hacer lo que sea para quitártelo, aunque no lo tenga yo, pero voy a hacer lo que sea. ¿Sí? Y Jesús llevaba las novedades de sus hermanos. Isaías 53:4-5. Creo que era Pepito, por favor. Yo, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Gracias, Pepito. Mira.
Él llevaba las novedades de la maldad de sus hermanos y Jesús llevó nuestras cargas, nuestros pecados, nuestra maldad sobre sus hombros. Lucas 21, por favor, 14. Ya, yo leo. Dice, por tanto, pónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de ustedes, de sus adversarios, podrá resistir ni contradecir, pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Ya. A ver, bueno, parece que tal vez la escritura no era la que esperaba. Perdón, ahí me les pido perdón porque esta hablaba acerca del odio a Jesús. ¿Ya? Pero gracias, Sandra. Jesús era odiado y cargaba las culpas de los murió por los judíos. ¿Se acuerdan que decía? Este es el rey de los judíos. Murió por su pueblo también y obviamente por nosotros. José tuvo 12 hermanos, incluida Dina. Jesús tuvo 12 discípulos. La historia, ajá, sí, la historia de José va de Génesis 37 al 51. Significado de José. José significa el que recoge, pero también tiene otro significado que es el que divide. Jesús vino a recoger la gran cosecha, ¿se acuerdan? Dijo, hay una gran cosecha, pero también Jesús dividió al mundo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Continuamos, por favor. Génesis 37:5. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. ¿Te imaginas? Más todavía. O sea, ya le tenían tirria, le tenían, y le odiaron más. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano porque eran agricultores. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo no le van a odiar si les decía esto? Sus hermanos respondieron, ¿acaso crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron, odiaron más aún, debido a sus sueños y la forma en que y las contaba. Hermano, aquí quiero hacer un pequeño alto. Cuando nosotros vamos y predicamos a Cristo, les contamos nuestra historia, les contamos nuestros sueños, le contamos la palabra de Dios, hay gente que a veces nos odia, ¿sí? Yo recuerdo cuando predicaba en la Universidad Central, las universidades son conocidas por ser lugares donde se germinan los ateos más grandes. Yo recuerdo, les predicaba de Cristo y me mostraban mala cara y me despreciaban. ¿Sí? ¿Por qué? De la manera en que tú cuentas tu fe, la manera en que tú predicas con tanto ímpetu, con tanta alegría, no te sientas mal si eres rechazado porque José fue rechazado. ¿Sí? Sigamos, por favor. Versículo 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. ¿Te imaginas? Irles a contar a alguien que no quería ni escucharle. ¿Cómo sería ellos? Ay, ya cuenta, cuenta, ya, ya. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Te imaginas? ¿Qué clase de sueño es este? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tu hermano, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de estos sueños. ¿Te imaginas? Vamos a ver esas similitudes de Jesús, de José con Jesús, perdón. José era pastor y Jesús es el buen pastor, lo dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, ¿no es cierto? Aquí dice, mira, le dicen, ¿acaso tú serás nuestro rey? ¿Alguien puede vernos Mateo 2:11? Por favor. Yo veo Salmo 110. Mateo 2:11, el que le encontró dice amén, por favor. ¿Le encontraron? Bueno, yo voy a leer Salmo 110, ¿ya? Dice aquí, José Jehová Mateo, dijo, ya, me espera un segundito. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le promete la victoria a Dios y también le dijo que va a ser rey. Y los hermanos dijeron, ¿acaso tú serás nuestro rey? A ver, ¿alguien encontró Mateo 2:11, por favor? yo encontré Marcos. Gracias, Hernán.
Ya les leo. Mateo 2:11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Ujú, gracias. Mira, aquí Jesús recibió una comitiva de sabios del Oriente que le llevaron regalos que solamente se entregan a reyes, ¿verdad? No es que fue Melchor, Gaspar y Baltasar, no, no. Fueron sabios una comitiva. Por eso dice que la Biblia que todo Jerusalén se alarmó cuando vino esa comitiva y le llevaron presentes, oro, incienso y mirra, presentes que se le entrega a un rey, ¿ok? Y José, los hermanos José decían, ¿acaso tú serás nuestro rey? Y recordemos, cuando Jesús fue crucificado, pusieron en la cruz del madero, Jesús, rey de los judíos. Y los judíos decían, no, quita ese, no es nuestro rey. Pero Jesús fue nombrado rey de los judíos. Odios, celos y rencores que no son sanados o tratados traen hechos lamentables, hermanos. Vamos a verlo después. La forma en que les contaba sus sueños les puso a luchar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tú ves, cómo vemos a hermanos que van prosperando económicamente, espiritualmente, físicamente? ¿Cómo tú ves a tus hermanos? Aquí también hay que hacernos un alto y preguntarnos, ¿cómo tú ves cuando un hermano recibe una bendición? ¿Sientes envidia? ¿Sientes enojo? ¿Sientes resentimiento? Como hablábamos del hijo pródigo en su momento, el hijo pródigo y el hermano, porque su padre le bendijo, ¿tienes enojo? ¿Sientes ira o enojo que tu hermano, no, es que él tiene lo que yo quisiera tener? No, no permitamos que esos sentimientos perversos dañen nuestro corazón, por favor. Los hermanos de José, otro parecido con Jesús, cuando que él se revela a sus hermanos, cuando fueron a Egipto, no lo reconocieron. Cuando Jesús venga por segunda vez, cuando vino la primera vez, se reveló a sus hermanos, no lo reconocieron. Acuérdense, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Pero en su segunda venida, Jesús se revelará a Israel e Israel lo va a reconocer, mis hermanos. ¿Sí? Continuamos rápidamente. Génesis 37, 18 y 25 dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Cuando continuamos con la historia, mientras llegaba, tomaron un plan para matarlo. Imagínense, ya estaban, o sea, el odio ya llegó, no solamente de un sentimiento, sino que fue a hacerse realidad, a materializarlo, a actuar. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó ese plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esa cisterna vacía, así, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos la mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron a la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hacia Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a sus mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes se lo llevaron a Egipto. Génesis 37, 18, 25. Miren, he ahí
ya el odio se volvió al siguiente nivel. Los deseos, perdón, primero el sentimiento, segundo un deseo y tercero ya un hecho. Por eso debemos cuidar nuestros corazones de hermanos. Pero aquí vemos, vendieron a José por 20 monedas de plata. ¿Se acuerdan? En Mateo 26 dice que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Sí? Fue vendido por Judas, Judas. ¿sí? José fue vendido por el precio de un esclavo, igual que Jesús. Las 30 monedas de plata era el precio que se pagaba cuando un esclavo había sido agredido o corneado por un buey. Eso está en la ley mosaica. En su momento lo vamos a ver. Mira, fue vendido como un esclavo. Jesús también fue vendido a precio de esclavo. Egipto fue el destino y el torturador de José, y Roma fue el torturador de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, son dos imperios que sometieron al pueblo de Israel, tanto para José Egipto y Roma para Jesús. Dos imperios sometieron a José y a Jesús. José y Jesús fueron rechazados, pero bendijeron a los que le recibieron. Dice la Biblia en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, pero los que le reconocen y creen en su nombre les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Mira, José fue rechazado, pero cuando Egipto lo reconoció, fue bendecido Egipto, ¿se acuerdan? El faraón, Potifar fue bendecido, el faraón fue bendecido, el carcelero fue bendecido. Entonces, hermanos, también debemos ver, esas promesas también son para nosotros. Nosotros, si vivimos una vida, somos hijos de Dios, bendeciremos a muchos. ¿De qué manera? Cuando tú te acercas a alguien, le compartes la fe, esa persona también recibe la fe y es bendecida por ti. Por eso nosotros debemos, hermanos, siempre que vamos a algún lado, conocemos a alguien, en nuestros corazones desearle la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando tú le predicaste a algún amigo y esa persona se volvió a Dios, fue bendecido con la salvación, que es lo más importante. Por eso nosotros ayer decíamos, se decía en la prédica, debemos ser instrumentos de bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo con la salvación. Es más, dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, José trajo bendición. Jesús trajo la mayor bendición al mundo entero. Acuérdense, en una parte José dijo, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios utilizó ese mal en bien para salvar al mundo de una forma maravillosa. Y Jesús también hizo lo mismo. Los judíos pensaron que crucificándolo acabarían con él. Sin embargo, se cumplió el plan de salvación para el mundo entero. Amén. Miren qué maravilloso que es Dios. Nos muestra una forma, una imagen de Jesucristo es José. Aquí podemos ver, miren, gráficamente, sus hermanos tomándole como esclavo. Obviamente le quitaron la túnica, aquí está. Acuérdense, cuando Jesús lo mataron, ¿se acuerdan? Que le quitaron una túnica que solo daban a los reyes. Entonces Jesús también recibió una túnica y fue despojado de su túnica. Su túnica ¿se acuerdan que cuando dice que le arrancaron la túnica, sus llagas fueron derramadas y se regó más sangre? Igual, sus hermanos marcharon de sangre la túnica de José y la dieron a su padre, que vio el sufrimiento y lloró. Y Dios también dice en la Biblia que cuando Jesús murió, ¿se acuerdan que hubo un temblor enorme, un terremoto y hubo oscuridad? Porque Dios también al ver a su hijo ser humillado y ser asesinado, también lloró. Miren qué impresionante las similitudes entre José, perdón, y Jesús. Ahora vamos a ver cómo José vivió en Egipto, ¿no? Vamos a ver una parte. Cuando los mercaderes maritas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial de Egipto. Potifar era el capitán de la guardia del faraón y rey de Egipto. Aquí una pausa. Lo que una vez les comentaba. José fue vendido como esclavo y lo que les decía, los esclavos eran vendidos totalmente desnudos. ¿Por qué? Porque cuando vendía un esclavo en el mercado, tenían que ver el que compraba, tenía que ver si el esclavo tenía alguna falla, algún error, alguna enfermedad. Por ende lo miraban de pies a cabeza desnudo. Y el Señor Jesucristo también dice la Biblia que también fue despojado de su ropa y fue expuesto totalmente desnudo al vituperio.
Otra similitud, tratado como esclavo y Jesús fue tratado de la peor manera. Versículo 2, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó, mira, la gente nota cuando tú estás con Dios. Y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Nos saltamos un poquito al versículo 6. José era un joven muy apuesto y bien fornido, ¿sí? Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Le ordenó, ojo, fue una orden, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Aquí José muestra algo especial y vamos a verlo. Potifar se dio cuenta que Dios estaba con Jesús, con José, perdón. Y segunda de Corintios dice que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Por ende, nuestros actos deben ser actos honestos, actos leales, ¿ok? No es que a veces pensamos, bueno, yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios, y la gente se va a dar cuenta. No, debemos esforzarnos para que José sea bendecido por Dios. Trabajaba duro. ¿Por qué? Porque él era esclavo, no tenía ningún derecho. Entonces, ¿cómo un esclavo puede tener esto? Porque lo hacía con todo el corazón, se esforzaba. Y nosotros también debemos de esforzarnos en lo que hagamos, hermanos. José fue fiel a Dios, aun cuando no había ley mosaica. Todavía no había ley que decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Sí, él recibió orden, pero esa orden estaba en contra de sus convicciones, ¿verdad? Puede a veces pasar que nosotros flaqueamos y pecamos, aún sin ninguna obligación. Necesitamos considerar que Dios me ve aún cuando nadie me ve. Hay una camarita en todo lado que nos sigue de un lado a otro en la noche y en la mañana. Dice la Biblia que Dios en la oscuridad nos ve como si fuera de día. Te acuestas, Dios te está mirando. Dios nos ve, hermanos, y debemos tener conciencia de aquello. José tenía todo en su contra, ¿sí? Y él podía pensar, ya estoy progresando, mi jefe me puso a cargo de toda la casa. Oye, pero bueno, su esposa no puede estar mal, no importa, veamos qué pasa. No, él tenía hermanos, un alto grado moral. Por eso está en la Biblia como un ejemplo. Y igual Jesús dice en la Biblia que nunca pecó. Obviamente tiene un alto grado espiritual y moral, al cual nosotros debemos anhelar y luchar por eso. Dice la Biblia, debemos luchar por estar a la altura de Cristo. Obviamente que es demasiado grande, pero debemos luchar, hermanos, por llegar a esa estatura moral y espiritual. ¿Sí? Debemos luchar por tener una conciencia limpia y también de buenas motivaciones. Hermanos, hay veces que pasa que estamos en un trabajo o estamos en una situación difícil y nos vemos tentados de hacerlo mal. ¿Sí? Tal vez te pasaste un semáforo y te cogió el guardia de tránsito y tú dices, ay, ¿será que sí? Y él dice, ¿sabe qué? Deme unos $20 y nos olvidamos de esto. No, debemos buscar una alta calidad moral, hermanos, porque eso es lo que espera. Dice la Biblia, sed santos, porque yo soy santo, dice nuestro Dios. ¿No es cierto? Hasta aquí llegamos de esta parte, hermanos. Ya José empezó su etapa en Egipto y vemos las similitudes con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también vemos que Jesús también dejó el cielo, el trono de su padre, y vino acá. Egipto es ejemplo en la Biblia de tortura y de maldad y opresión para los judíos. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo dejó el trono de Dios, toda la gloria de su Padre, y vino acá a ser manchado de nuestro pecado, a contaminarse, a sufrir lo mismo que nosotros por nosotros, hermanos. Entonces José también pasó lo mismo, dejó todo lo de su padre, la casa de su padre, y fue expulsado a una tierra difícil, ¿sí? Igual Jesús lo hizo por nosotros, hermanos. Por eso debemos valorar muchísimo el ejemplo de Jesús, porque abandonó a su padre en el cielo, dejó a su padre, no abandonó, dejó a su padre en el cielo y bajó acá por nosotros. Por eso debemos apreciar, valorar y atesorar el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas, mis hermanos. Porque Él dice en la Biblia que siendo rico, se hizo pobre por nosotros.
Por eso debemos valorar tanto el ejemplo de Jesús y atesorarlo y decirlo, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos. Amén. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, de aquí que desean de pronto hacerla? ¿O algún comentario, por favor? No todos a la vez, por favor. ¿Alguien desea decir algo, por favor? Gracias, Marco. Gracias, Andy. Muchas gracias por todas las enseñanzas. Es muy bueno saber, obviamente Dios es un Dios perfecto y todo lo hace todo lo hace con una perfección y todo lo hace con un propósito y que todo está coordinado. Eso me anima, me impacta mucho porque nada en la Biblia está porque sí, nada está por azar. Todo tiene una conexión, todo tiene un propósito y es para que nosotros podamos entender y podamos darle gloria a Dios y también podamos saber cómo responder, ¿no? Yo creo que también nos ayuda porque hay veces que em, pensamos, ¿no? Que Jesús solo está en el Nuevo Testamento, pero Jesús está en toda la Biblia e implícito. El plan de Dios venía desde el principio, desde Abraham. Entonces, es bueno saber todo esto para tener herramientas, cómo ayudar a las personas, cómo poderles enseñar. Y también hay veces que hay que confrontar cosas, ¿no? Entonces, es muy importante tener todo esto. Y gracias Marco por dejarte utilizar y por enseñarnos. Gracias, Sandra. Gracias. Sí, sabes, lo que decía Sandra es muy, muy importante. No sé si ustedes, y creo que también Leti levantó la mano, me parece, si ustedes han tenido dudas, hermanos, dudas, temores de nuestra fe. ¿Por qué? Porque existen N religiones en el mundo, ¿verdad? Y incluso religiones monoteístas como el Corán, el Islam, perdón. Y no sé si tú te preguntas a veces, oye, ¿será que de pronto, porque hay mucha gente que sigue esa religión? Otra vez gente que sigue habrá una religión católica, judía, no sé, testigos de Jehová, X doctrina. ¿Tú te has preguntado? Necesitamos meditar profundamente en la palabra de Dios, hermanos, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros no conocemos, en una parte, Pablo dice, después de tanto tiempo ustedes deben ser ya maestros y todavía necesitan que se les muestre los rudimentos de la fe, necesitan que se les hable del bautismo y del arrepentimiento. Hermanos, por eso es importantísimo que debemos luchar por conocer estas raíces de nuestra fe cristiana. Profundamente, mire, como decía Sandra, y miren, aquí vemos, José es la sombra de Jesús, tal cual. Vemos sus parecidos y por eso debemos profundizar. Hermanos, podemos tener dudas. Mateo 28 dice que cuando Jesús se despidió de sus discípulos, dice que fueron los 11 al monte y le adoraron, aunque algunos dudaban. Pero sin embargo estaban ahí. No se quedaron con la duda y lucharon por conocer más de Jesucristo y honrar. Tal vez tú tienes dudas, yo también, hermanos. Pero ¿dónde vamos a desechar esas dudas? Cuando vayamos a la Biblia. Cuando busquemos por nosotros, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero si no oramos, si no lo buscamos en la palabra de Dios, podemos decir un rato, oye, como que de pronto como que Mahoma tiene razón, oye. Leamos de pronto el Corán, porque si el Corán es mayoría en el mundo, capaz que la mayoría es la que gana. Nos vamos a una democracia, cuando nosotros debemos tener una teocracia, creer en la palabra de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Leti, creo que tú levantaste la mano, perdón. Sí, sí, era que, bueno, a mí me ayudó mucho algún momento a hacer una revisión de lo que implica el nombre. En los estudiosos dice que el nombre implica naturaleza. Y cuando tú nos das la interpretación de cada nombre, podemos mirar, ¿no? Cómo su nombre de alguna manera encierra las características de esa persona. Entonces, me encantó lo que pusiste énfasis porque en verdad
aún para ponerle nombre a nuestros hijos, necesitamos orar. Recuerdo yo con mi hijo el menor, pude hacerlo, pero aún así con el mayor Dios tuvo misericordia porque el Andrés se tenía que llamar de otra forma y mi hermano y mi esposo le van a inscribir y no les permite. Y como tú dices, en ese tiempo creo que estaba de moda el Kevin. Y Kevin Alexander, no recuerdo, era un nombre, pero siempre yo también caí en eso de que, ay, le voy a poner un nombre cool, ¿no? Y mi esposo y mi cuñado mi hermano van al registro y no les permiten. Y mi esposo le dice a mi hermano, ponle tú el nombre. Y mi hermano le pone Jonathan Andrés. Entonces, cuando yo miro esas cosas, veo cómo Dios nos ama, cómo nos cuida, lo que significa el nombre del Andrés, le describe a él. Y lo que significa el nombre de Joel, le describe a él. Entonces, cuando yo revisé esto acerca de que el nombre implica naturaleza, en verdad que es así. Algo muy importante también que tú dijiste, recuerdo que en algún momento también yo aprendí a orar con la Biblia, orar con las escrituras, incluso en mi hogar. Recuerdo que yo empecé a orar de habitación en habitación, no como un ritual, sino creyendo en la comunión con Dios, se hace manifiesta la presencia de Dios y cosas extraordinarias yo pude experimentar en mi casa desde que yo empecé a hacerlo así. Ya no oraciones de alguna manera, a veces sin entendimiento, porque dice, cuando oren, oren con el entendimiento, cuando alaben, alaben con el entendimiento. Y Así entonces es. cuando yo voy a la palabra, cuando yo empiezo a orar con la escritura, entonces yo pude entender lo que eso significaba, lo que eso implicaba, ¿no? Entonces, gracias Marquito, y qué maravilloso. Cuando el Andrés tuvo 14 años, el Joel tenía como 6 años, yo oré por ellos. Y cuando yo empiezo a orar por el Andrés, el Señor me guía que ore como un ministro de alabanza y bendiga sus Amén. manos y bendiga su corazón. Y cuando Dios empiezo a orar antes de que nazca el Joel, y yo digo, Señor, pon tú en mi corazón cómo se va a llamar este hijo y cómo él te va a servir. Y me da el nombre. Y cuando nace Joel, yo oro por él, tal como Dios me guió hacia donde Joel está siendo encaminado por Dios, es justamente hacia lo que Dios puso en mi corazón cuando le puse el nombre. Entonces, uno pensara que eso no es importante, mis hermanos, pero así como Jacob, a pesar de sus limitaciones, de sus imperfecciones, algo que él tenía es que él amaba a Dios. Y cuando yo oro, le digo a Dios, Señor, tú sabes que yo soy pecadora, pero también sabes que te amo. Sabes que tengo muchas fallas, pero sabes que te temo. Y cuando uno depende de Dios hasta para esos más pequeños detalles que para otros puede ser despreciativo o de poca importancia, uno puede ver las maravillas de Dios aún en esos pequeños detalles. El poder bendecir a los hijos, el poder orar. Ayer, en esta semana, le contaba a una mujer que yo oro por las esposas de mis hijos desde que conozco a Cristo. Amén. Y sigo Ujú. orando, sigo orando. Yo sigo orando para que Dios sea, porque dice que una esposa comprensiva es un don de Dios. Entonces, cuando yo oro, oro con esa escritura. Señor, tú dices que una esposa comprensiva es un don de Dios. Entonces, yo oro por las esposas de mis hijos, porque tú les concedas ese don, porque ellos tengan esposas comprensivas. Y oro por mis hijos, porque tú les hagas hombres de bien y hombres que puedan ser la cabeza de su hogar y que ellos permitan que tú seas la cabeza de ellos. Entonces, la escritura es una riqueza maravillosa y eso es lo que apreciaba Jacob. No es que se peleaba por los bienes materiales, él Ujú. entendía lo que significaba honrar a Dios y por eso Así. él se atrevió hasta a engañar con fin de alcanzar, porque él apreciaba las cosas eternas. Porque miren, a veces nosotros nos peleamos por las cosas terrenales y descuidamos las eternas. A veces Ujú. nos podemos estar peleando por cosas, por puestos, por posiciones. Pero si nosotros apreciamos las eternas, las valoramos y nos enfocamos, ahí es donde vale la pena. Eso, mis hermanos, les quería compartir. Amén. Gracias, Leti. Y es verdad, Leti. Imagínate si tú oras por tus hijos y les pones a tus hijos el nombre que Dios quiere, estás buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo les cuento una pequeña anécdota sin
sin vanagloriarme. Nosotros tuvimos que sufrir mucho para poder ser padres con mi esposa y pasamos un periplo de 5 años de aquí para acá. Y cuando el Señor nos dejó ya saber, yo no sé cómo mi esposa en su momento recibió la confianza de Dios de que iba a ser madre. Llorábamos mucho, orábamos y tantas cosas. Y mi esposa en un momento dijo, estoy tranquila. Digo, ¿por qué? Porque sé que voy a ser madre tarde o temprano. Digo, ¿en serio? Dios trabajó en su corazón, en sueños, en visiones, no sé. Y cuando ya no, Dios nos dijo que íbamos a ser padres, orábamos, Dios, ¿y qué nombre le ponemos a nuestro hijo, al primogénito? ¿Y ahora qué hacemos? Y orábamos. Entonces, en un momento dado, Dios nos puso en el corazón a los dos, Marco David. Marco David significa guerrero amado por Dios. ¿Sí? Entonces, y después vino Mateo Josué, porque ya después de sufrir tanto, Mateo vino como a veces se dice un término, ¿no? Un poquito, un bonus track, como un adicionalcito, como la yapita. Y decíamos, Dios, ¿y qué nombre le ponemos? Igual oramos mucho y Dios puso en nuestro corazón que sea Mateo Josué. Mateo significa regalo de Dios y Josué es salvación. Entonces, imagínate, su nombre significa, Mateo Josué significa el regalo del Señor es la salvación que tienen congruencia, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido eso, ¿no? Y Leti esa parte no había profundizado tanto de que su nombre es su naturaleza, ¿no? Entonces debemos pedir eso, hermanos. Buscar las cosas, dice la Biblia, busquen las cosas del cielo, en donde Dios está. No nos esforcemos, sí hay que luchar, claro, hay que trabajar, estudiar, esforzarse por ser buenos ciudadanos, pero si buscamos las cosas del cielo, recibiremos las cosas del cielo. Hagan tesoros en el cielo, dice la Biblia. Entonces, hermanos, valoremos esto y luchemos al máximo por buscar la fe cristiana y los fundamentos que están en su palabra. Amén. 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 Gracias, mis hermanos, por todo. Amén. Realmente ha sido muy especial este aprendizaje. Que Dios traiga bendición para nosotros y si les parece, hermanos, podemos terminar con una oración.